Espero que hayan tenido un bonito día. Espérenme un ratito para verlo de la cámara y en breve la activo. Espero que hayan tenido un bonito sábado. Gracias por conectarse para nuestra tercera sesión. Bien, hoy vamos a hacer un trabajo bastante, bueno, hay unas teorías muy bonitas que espero compartirlas con ustedes, hacer una dinámica. He trabajado una dinámica casi para el final de la clase, consolidando lo que vimos en la sesión anterior y lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a empezar nuestra clase hoy, teniendo como objetivos la sesión de hoy, reconocer las teorías del desarrollo cognitivo, eh, relacionar estos conceptos, estos conocimientos con los procesos de aprendizaje, ¿ya? Ya que hoy vamos a ver motivación, también vamos a ver qué relación tiene con el aprendizaje y también vamos a identificar algunas dificultades en los niños y adolescentes, ¿bien? Entonces, vamos a ver las teorías del desarrollo cognitivo. Ya en la clase anterior iba comentándoles un poco de qué se trataba, ¿no? Ahí está. Les comentaba, en la clase anterior ya veníamos viendo cómo se había dado, cómo era la evolución de las teorías que explicaban el aprendizaje. Bueno, ahora nos vamos a centrar en las teorías del desarrollo cognitivo. Bien, entonces, el desarrollo cognitivo, bueno, aquí les he considerado la teoría de Piaget del desarrollo cognitivo, pero recuerden que es una teoría mucho más constructivista que una teoría cognitivista, pero tiene que ver con tienen que ver, perdón, con cómo se desarrolla la forma de aprender de la persona. ¿Ok? Entonces, las teorías cognitivistas surgen en contrapropuesta del conductismo. Habíamos visto que en una línea de tiempo, primero fue el conductismo, y que el conductismo pues se centraba, si bien es cierto, en conductas, entendía el pensamiento y las emociones también como conductas, más que como un proceso interno, más que como un proceso mental, ¿ya? Entonces, el cognitivismo dice, hey, conductismo, te estás enfocando solo en esto, y mira, para nosotros también es importante el desarrollo cognitivo, es decir, lo que tiene cada persona dentro, ¿no? De sus facultades. Entonces, empieza a hacer esta analogía en cómo las personas aprenden, comparándolo con cómo las computadoras procesan información, ¿no? En la década de 1950 hasta los 60 es el boom tecnológico, así que aprovechan estos conceptos, sobre todo Richard Atkinson, que es este de aquí. A ver, creo que no se ve muy bien. Ahí está, ahí se ve un poquito mejor. Sobre todo estos Richards que hablan mucho de cómo se procesa la información, ¿ok? Entonces, siendo esto el preámbulo de cómo explicar las teorías del desarrollo cognitivo, estas se centran sobre todo en cómo se desarrolla la memoria, la atención, la concentración que viene a raíz de la atención, cómo es que se entiende o qué se entiende por inteligencia y sobre todo qué es lo que va a reforzar estos aprendizajes individuales, ¿no? Que es la parte social y la parte de los procesos emocionales o la conducta emocional. Entonces, vamos a ir viendo qué es lo que dice Piaget acerca de su teoría. Bien, entonces, Piaget formula que el aprendizaje, acá está, Piaget formula que el aprendizaje se da a través del desarrollo, o que el aprendizaje se produce de acuerdo a cómo va desarrollando la persona, ¿ok? Entonces, Piaget habla que todo el aprendizaje lo separa en 4 etapas.
llamándole la primera etapa, que es entre los 0 y los 2 años, la etapa sensoriomotora, significando esto que el desarrollo, ¿ya? Que el desarrollo de las personas va a darse en los primeros 2 años, se va a dar a través de los estímulos que va a recibir del entorno y del trabajo motor. ¿Ok? Por eso es que los niños al principio todo es estimulación respecto a los sentidos, porque es la forma en cómo va a ir captando, el interés. Muy bien. Entonces, para Piaget, en esta etapa, el niño descubre el mundo con su cuerpo, ¿ya? Con su cuerpo, con la forma en cómo va a interactuar con otros, allí va a descubrir su entorno. ¿Sí? Entonces, en estos 2 primeros años, en la parte educativa, se puede utilizar, ¿no? Estos conceptos o estos aprendizajes, por ejemplo, en la estimulación temprana, en desarrollar el apego seguro, que es una teoría de Bowlby, ya la vamos a ver en un ratito, ¿no? En desarrollar en los niños este tipo de conexión con el entorno que sea positiva, ¿no? Una conexión que le garantice la seguridad sobre todo. Hay otra etapa que es de los 2 hasta los 7 años, que es la etapa preoperacional, en la que Piaget explica que a través de, o empezando en estos años, va a haber un cambio enorme y una rapidez también con la que se va a desarrollar el infante, ¿no? Con la que se va a desarrollar la persona. Primero es que aparece un distintivo muy importante que es el lenguaje. Hay mucho más autonomía corporalmente, porque ya el niño a esta edad camina solo, puede subir y bajar escaleras. Entonces, esto le da, esta destreza física, esta destreza motora, le da mayor facilidad para el desplazamiento y esto genera autonomía. Otro de los puntos importantes aquí es que va apareciendo lo que es el juego social. Si bien es cierto, en los primeros años, de 2 a 3 años, el juego es muy individual, pero si el niño puede estar jugando con otras personas a su alrededor, ¿ya? En algunos casos se nota el egocentrismo, es decir, que no es capaz de compartir un juego. No significa que no lo pueda aprender, sino que propia capacidad para poder compartir un juguete no la tiene. Es como que coexiste en el mismo espacio, puede cada uno estar jugando, pero de repente si yo tengo estos juegos y usted que es bebé, usted que es niño también los quiere, yo no se los voy a poder entregar porque no está en mi capacidad. Sin embargo, si desde temprana edad, es decir, 1 año, año y medio, empezamos a enseñar, yo te presto pero tú me das el que yo quiero, ¿no? Al intercambiar, al exponerlo a situaciones o posiciones en las que el niño va a ir aprendiendo esto del compartir y del dar. Entonces, la característica egocentrista que es típica en esta edad no va a estar, digámosle, de 1 al 10, no va a estar en 10, sino va a estar como en 5 o en 4. ¿Listo? También aparece el simbolismo, que es el uso del lenguaje, como les explicaba, y también a través del uso del lenguaje el niño puede comunicar su necesidad, ¿no? Habla de lo que observa, de lo que interpreta, de lo que siente, de lo que necesita. Entonces, esto es importante en esta etapa porque a medida que va creciendo hasta llegar a los 7 años, este desarrollo va a permitir, por ejemplo, que el niño vaya adquiriendo mucho más destrezas motoras, físicas, desarrollando habilidades básicas que le van a servir para lo que es la etapa de la lectoescritura, que justo se da entre los 6 y los 7 años, ¿no? Algunos niños ahora le están adquiriendo a muy temprana edad, como a los 5 y a los 6, ya leen y escriben, no como un niño de 7, pero ya están empezando a hacerlo. Incluso ya hay niños o ya hay escuelas en las que se les enseñan las operaciones básicas, como es la suma, que es la primera que aprenden, ¿no? Entonces, aquí aparece o la relevancia en la que podemos usar dentro del contexto educativo es, por ejemplo, los cuentos.
la narración, que ellos también empiecen a contar, escuchar y contar, que facilita el uso del lenguaje, facilita el incremento de vocabulario y la capacidad de estructurar, ¿no? Inicio, trama, ¿no? Clímax y fin, o sea, estructurar el cuento, estructurar la historia. Es también importante esta etapa porque podemos desarrollar rutinas, ¿no? Rutinas de aseo, rutinas de de alimentación, rutinas de cuidado personal, rutinas de juego, rutinas de sueño, rutinas de estudio. Entonces podemos ir encaminando al niño no netamente en que estudie, porque en esta etapa necesita mucho la libertad, la autonomía, la curiosidad, el juego libre para poder aprender, ¿ya? Entonces, creo que dentro de todo el desarrollo, lo crucial es de 0 a 7 años. De 0 porque en los 2 primeros años empieza la estimulación y el entendimiento del mundo exterior y la base segura o la forma en cómo se va sintiendo respecto al cuidado que recibe de sus cuidadores primarios. Y en la segunda etapa, en la parte preoperacional, es cómo va desarrollando estas habilidades, ¿no? La atención, la memoria, la concentración, el contacto social, las relaciones, ¿no? Cómo va estableciendo rutinas. Para la tercera etapa, que va desde los 7 a los 11 años, ya aquí hay una comprensión mucho más concreta. Por ejemplo, a los 7 años todavía el niño cuenta con dedos, ¿no? 6, 7 años todavía le cuesta un poquito las operaciones, pero las hace. En cambio, a partir de los 7, 7 y medio en adelante, el niño ya hace las operaciones mucho más concretas. Incrementa también la capacidad de las operaciones básicas, ya no solo suma y resta, sino multiplicación y división, ¿cierto? Entonces, es capaz de resolver problemas que son más cotidianos, más simples. Resuelve problemas que son llevados de la práctica a la cotidianidad, ¿no? Puede hacer experimentos, también tiene la capacidad de clasificación. Entonces, ya el entendimiento o la parte académica está un poquito más consolidada porque el niño empieza a pensar por sí, a razonar por sí. A partir de, y en esta etapa el lenguaje también ha cambiado, ya no es un lenguaje infantil, hay un lenguaje que es mucho más formal también, mucho más concreto, y empieza a mostrar conductas que van a lo moral, ¿no? ¿Qué es bueno, qué es malo, qué está permitido, qué no está permitido? Entonces empieza a desarrollarse la moralidad en esta tercera etapa según Piaget. Y para las etapas de las operaciones formales, ya empieza, bueno, aquí es crucial porque empieza una etapa de desarrollo que es la adolescencia. Entonces, aquí, digamos así que hay un rompimiento entre la dependencia de que otras personas piensen, te digan o indiquen algunas cosas sobre lo que yo deseo. Entonces, hay este rompimiento entre el depender de otros y el hacerse autónomo, ¿ok? Autónomo. Empieza también una forma de criterio mucho más abstracta. Hay, digamos así, que ahí ya el desarrollo moral empieza a deducir entre lo correcto e incorrecto. La toma de decisiones también toma en cuenta el sistema de valores. Entonces ya vamos viendo que no solamente es el desarrollo intelectual o cognitivo lo que se marca en esta etapa, sino también cómo se va formando o cómo se van interpretando los valores que durante los primeros años fueron aprendiendo. ¿Ok? Esta etapa de las operaciones formales es desde los 11 hasta adelante. En esta etapa de operaciones formales hay algo que marca que es la aparición de la moralidad, ¿ok? Hay conceptos o entendimiento más filosófico, es capaz de hipotetizar, a raíz de esas hipótesis también tomar decisiones, ¿ok? Entonces, Piaget nos marca mucho estas características según el desarrollo en esta etapa, ¿no? Nos ha ayudado mucho a entender cómo es el crecimiento, sí. ¿Tiene detractores la teoría? Sí, tiene sus detractores, pero en realidad es una base, aunque no ha estado generalizado, o sea, él lo que hizo es la observación con sus hijos, ¿no? Luego han estado haciendo observaciones con otros niños y como que coincide, pero los detractores dicen que no es una teoría porque no se pudo evidenciar o evaluar o
sobre todo aplicar en una población mucho más grande. Son las detractores. Bueno, vamos aquí con la teoría sociocultural. Vygotsky, que también lo hemos visto, es socioconstructivista. Vygotsky habla de, está bien, es importante lo conductual, es importante lo cognitivo, pero hay algo que nos estamos olvidando, que también la interacción con los pares o con personas que tengan mayor capacidad les va a permitir aprender, ¿ok? Entonces, Vygotsky habla o nos plantea dos conceptos súper importantes, no se los he puesto acá, ya, súper importantes que se llama andamiaje, ¿ok? El andamiaje y la zona de desarrollo próximo. Muy bien, antes de continuar, ¿vamos bien? ¿Sí me estoy dejando entender o voy muy rápido explicando? ¿Sí? ¿Sí me siguen? Si hay algo, por favor, que ustedes no estén comprendiendo, de repente necesitan que les explique un poquito más, no duden en preguntar. ¿Listo? Bien. Vamos viendo ahorita lo que es la teoría de Vygotsky. Primero vamos a ver lo que es la zona de desarrollo próximo, ¿ya? Imagínense, aquí voy a dibujar una escalera, la observan, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Voy a volver, no hagan caso a estas líneas, pero imaginen aquí a una personita, ¿ya? Aquí está el niño, aquí está, estudiando por su cuenta y como que le va bien. Pero nos hemos dado cuenta que él tiene mucho potencial. Y de aquí, para que él pueda llegar nuevamente aquí, que es donde llega su potencial, ¿no? Para que llegue aquí, hace falta alguna persona que pueda disminuir esta brecha que había entre donde estaba, entre donde está y a dónde puede llegar. ¿Listo? Entonces, esta brecha de aquí se le llama zona de desarrollo próximo. Esta zona de desarrollo próximo va a hacerse mucho más pequeña a través del uso del andamiaje. ¿Y qué significa el andamiaje? El andamiaje se refiere a una persona o a un par que tenga un poquito más de destreza o conocimiento que va a proporcionarle apoyo. Este apoyo es temporal, ¿ok? Entonces, lo que va a permitir este apoyo es disminuir la brecha entre dónde está y a dónde puede llegar o debe llegar. ¿Listo? Entonces, en base a estos conceptos, al concepto de zona de desarrollo próximo y el andamiaje, lo voy a ejemplificar de esta forma, ¿ya? La zona de desarrollo próximo es, imagínense ustedes, un niño de 11 meses, casi el año. Ustedes le ponen bloques de maderita, bloques de colores, bloques de maderita. El niño lo que hace es tirarlos, ¿no? A los 11 meses, tirarlos y le gusta jugar tirándolos, le gusta jugar escuchando cómo suenan, o de repente tenerlos mucho más dispersos. A los 11 meses. A los 12 meses como que los empieza a clasificar por colores, ¿no? Los empieza a juntar por colores. Luego, a los 13 meses empieza a mirar las formas y empieza a apilarlos. Al año nada más. 12 a 13 meses empieza a apilarlo. Entonces, empieza a utilizar los bloques ya no como solo colores sonidos, sino empieza a apilarlos, ¿ok? Empieza a apilar los bloques. Esto es un gran proceso. Ya esto, imagínense, que el niño no lo hace solo. Nosotros le vamos enseñando cómo apilarlo. Eso es el andamiaje. ¿Ok? No lo descubrió así, sino que empezamos nosotros a enseñarle cómo apilar los bloques y el niño reproduce lo que le enseñamos. Allí se dio esta zona de desarrollo próximo, se hizo más estrecha a través del andamiaje porque una persona competente proporcionó el apoyo temporal. ¿Bien? Para que el niño pueda alcanzar lo esperado a su edad, de acuerdo a su edad. ¿Listo? Otro ejemplo. Cuando tienen que aprender a amarrar pasadores, ¿ya?
Entonces, el papá le muestra, ¿no? Le muestra cómo hacer el lacito, de repente hasta con una cancioncita, ¿no? Le muestra cómo hacerlo, le enseña que un lazo, luego el conejito pasa por la madriguera, se escapa y se consiguió el lazo. Eso sería a través del andamiaje enseñarle a cómo él debe atarse los zapatos. ¿Ok? Entonces, aquí incluso se han dado dos conceptos. Voy a darle un poquito. Se han dado dos conceptos que Vygotsky nos habla de ellos, que es la externalización y la internalización. Entonces, la externalización es cuando alguien le ayuda, ¿ok? Observa o le ayuda. Y la internalización es cuando adquiere el conocimiento o desarrolla la habilidad. Entonces, lo que permite la instrucción por parte de una persona que tenga mayor competencia, sea un adulto o sea un par, lo que le va a permitir es ir alcanzando las competencias que requiere, ¿listo? A donde puede llegar. Siempre puede llegar un poco más. Una vez que desarrolla una habilidad por la edad, va a ir creciendo y por lo tanto va a requerir desarrollar otra habilidad, la siguiente habilidad, y así va a ir creciendo, ¿no? Supongamos un niño que aprendió a leer y tú dices, uy, qué bacán, ya aprendió a leer, ¿no? Y ahora tiene que aprender a escribir. O de repente aprendió a escribir y ahora tiene que aprender a leer. Y luego tiene que leer textos más grandes y comprender. Y luego tiene que sumar. Y luego tiene que restar, luego multiplicar, luego dividir, luego operaciones combinadas. Luego vienen fracciones y así va creciendo. ¿Ven que siempre, 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 siempre va desarrollando habilidades? Entonces, para que estas habilidades se vayan desarrollando de manera social, también Vygotsky nos habla del desarrollo en la interacción social. Entonces, es importante el lenguaje, ¿ya? O sea, el habla, el lenguaje, el uso del instrumento de comunicación va a permitir que el niño pueda comunicarse, transferir conocimientos, ya tanto para dar su idea o para entender lo que está hablando el exterior, ¿no? Para entender lo que está hablando un interlocutor. Entonces, en la interacción social es importante porque mediante el ir y venir con personas mientras se está relacionando, ¿ok? Él va a ir internalizando parte de la cultura. ¿Cómo aprende cuándo debe intervenir en una conversación? A través de la observación, a través de la interacción, ¿no? Las pautas o las pausas conversacionales, ¿cierto? ¿Cómo aprende a seguir la hilación de una conversación? Escuchando a otras personas e interviniendo. Entonces, todo es a través de la interacción. ¿Bien? Entonces, para Vygotsky, importante, el juego está muy relacionado al aprendizaje. Y esto es uno de los conceptos, por ejemplo, que nos permiten estos enfoques como el aprendizaje basado en proyectos o que nos permiten estos enfoques de la gamificación, ¿no? La teoría de Vygotsky tiene muchos, muchos aportes que nos dio Brunner con su teoría del aprendizaje por descubrimiento. ¿Ya? Brunner, ay, perdón, ahí está. Brunner habla que es importante que el estudiante, ¿ok? Haga las cosas. No es que tú le cuentes para que aprenda, sino que va a aprender a través de la acción, ¿ya? A través de la experiencia directa. Yo no le digo al niño que la textura de la foto que ven ahí ustedes, la textura del conejo es suave. Le muestro, ¿no? Un peluche o el mismo conejito. O yo no le digo al niño que, por ejemplo, que el azúcar es dulce. Yo le hago probar para que experimente qué es el dulzor, ¿no? Si yo le digo, las frutas son amargas, no lo va a aprender por lo que yo le diga, sino por cómo las experimente, ¿ok? Entonces, la enacción es importante porque permite esta interacción con el entorno, ¿ok? Mientras hace. Por eso, por ejemplo, Dewey, Uriel, ¿no? Montessori, dicen, es importante que el niño experimente, que el niño haga. El aprendizaje se da
mientras se hace, no mientras le cuentas, dice mientras se hace. Y miren, y estas teorías son de 1900 y tanto, ¿no? Entonces, es importante entender esto. El hacer va a tener mejor resultado que el contar, que el decir. Luego que el niño ya experimentó a través de la acción directa, viene la representación, lo icónico, es cómo lo guarda, cómo lo interpreta, cómo lo que vio se queda en él. Entonces, la representación mental o la representación mediante imágenes o símbolos mentales viene a formar parte del icono, ¿ya? Y luego tenemos lo que es lo simbólico. Y lo simbólico ya tiene que ver con la forma en cómo lo presenta, cómo lo enseña, cómo lo explica, ¿ya? Entonces, lo en activo es la acción. Lo icónico es la representación mediante imágenes visuales del propio niño. Y lo simbólico es el uso de lenguaje. ¿Listo? Es el uso del lenguaje. Entonces, un estudiante puede representar un mapa en su mente para luego poder orientarse de repente en un nuevo lugar, ¿ya? Un ratito. Que no escriben, ya. Muy bien. Entonces, hasta aquí comprendimos la teoría de Piaget, teoría de Vygotsky, teoría de Brunner, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver la teoría de Ausubel. Miren, Ausubel es otro de los teóricos que sale allí justo en 1960 al 70, ¿ok? Ausubel dice, si bien es cierto, lo que hasta ahora ustedes han postulado es que tienen que hacer uso de las funciones o de sus funciones cognitivas iniciales, la memoria, ¿no? La atención, la resolución de problemas, el pensamiento y el lenguaje. Perdón, la resolución de problemas no, el pensamiento y el lenguaje, ya son 4. Entonces, Ausubel dice, pero más que memorizar, es importante el que le dé significado a lo que está, estudiando, a lo que está aprendiendo. Es mucho más importante eso. La memoria, si bien es cierto, nos sirve para poder aprender números, datos importantes, fechas, nombres, pero el entender lo que estás estudiando y relacionar lo que estás estudiando va a ser mucho más, eficaz que la memorización. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre cuando el aprendizaje es muy mecánico? Cuando se repite de memoria, cuando se olvida fácil y sobre todo es que el aprendizaje mecánico no se aplica a otras situaciones. Sin embargo, el aprendizaje significativo va a ser más eficaz. ¿Por qué? Porque se entiende y se relaciona, se contextualiza a tu realidad, se recuerda por mucho más tiempo y sobre todo que lo puedes utilizar en distintos contextos, ¿ok? En distintos contextos. Entonces, el aprendizaje significativo es como a lo que, digamos así, Brunner dice, hey, tiene que exponerse, tiene que aprender algo, de allí él va a captar algo, va a hacer una representación icónica. Y Ausubel dice, de esa representación icónica, a eso le vamos a llamar mapas cognitivos, ¿ya? O redes semánticas. Entonces, cuando el estudiante, cuando la persona se enfrenta a nuevos saberes, a nuevos conocimientos, va a asimilar mejor estos nuevos conocimientos porque ya los tiene previamente, ¿ok? Lo que va a hacer es integrar lo nuevo que conoce con la estructura previa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, imagínense que a los niños en inicial les dicen, ¿no? ¿Qué animales, qué tipo de animales son? Algunos son vivíparos, otros son ovíparos, unos son mamíferos, otros son anfibios, otros son ¿qué más hay? Reptiles, ¿no? Los clasificación. Entonces, en el colegio le enseñan a través de, por ejemplo, vivíparos y ovíparos, le van enseñando
quiénes nacen de huevito, quiénes son mamíferos, ¿no? Quiénes, qué forma de vida tienen. Entonces, le van enseñando a través de jueguitos, a través de, por ejemplo, llevándoles huevitos con figuritas dentro, o que ellos vayan mirando, por ejemplo, o haciendo la dinámica, ¿no? Enterrando huevitos en la tierra, por ejemplo, se me ocurre. Decir cómo nacen las tortugas. Entonces, que entierren huevitos, huevitos de codorniz, y dentro de los huevitos podemos meter imágenes, ¿no? Imágenes de tortuguitas, imágenes de tortuguitas. Entonces, ellos hacen como que escarban, ¿no? Y rompe el huevito y sale la tortuguita, y que la tortuguita vaya caminando, ¿no? Por la arenita. Entonces, en vez de yo decirle cómo es que nacen, experimento. Mientras ellos van experimentando, les puedo ir contando. Entonces, eso es el aprendizaje significativo, porque influye, tiene mucho más impacto en la persona, ¿no? Conecta de repente con lo que ya sabía, miró por ahí un videíto, escuchó algo, ¿no? Entonces, conecta con lo que ya sabe, pero es importante que antes de yo me cerciore, ¿no? Sepa lo que él sabe. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos nosotros para entender o para identificar si es que la persona conoce de un tema? Preguntamos, ¿no? Hacemos preguntas abiertas para ir tomando en cuenta cuáles son las respuestas. Entonces, de acuerdo a esto, ya vamos midiendo si es que los niños conocen algo acerca del tema. ¿Listo? Entonces, Ausubel habla de la importancia que tiene en la forma en cómo aprende la persona cuando esto se le hace mucho más atractivo, mucho más significante. ¿Bien? Listo. Ahora, vamos a mirar esta teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. De hecho, la teoría de Gardner, muchos no la consideran teoría, ¿ya? No la consideran teoría, pues porque esta no ha sido probada, ¿no? No ha sido probada en, digamos así, que la teoría de las inteligencias múltiples fue una de las teorías que no se aplicaron todos los criterios de investigación, ¿ok? Pero fuera de todo eso, ¿ok? Fuera de todo eso, la teoría de las inteligencias múltiples es una teoría que ha impactado mucho en el modelo educativo, ¿ya? Sobre todo porque nos postula el que la inteligencia no es algo que se pueda mirar de manera unitaria o general, sino que hay distintas formas de ver la inteligencia, ¿ok? Y que esta forma de ver la inteligencia, que no es unitaria, ¿ok? Esta forma de verla, sí que hay muchas formas de inteligencia, también permite que se entienda que estos son habilidades, ¿no? Que son habilidades y que son talentos que tenemos las personas. Entonces, inicialmente Howard postuló 6 inteligencias, ¿no? Y luego ha ido añadiendo más. Entonces, vamos a ver ahorita, bueno, esas 6 inteligencias ya se las he puesto aquí: intrapersonal, interpersonal, espacial, musical, kinestésico corporal, naturalista, espiritual, educativa, lógica, y luego tenemos la verbal, ¿ya? Gardner, como les decía, propone inicialmente estos tipos de inteligencia, pero dice, cada persona tiene una combinación única, ¿ya? Es variable, y que estas combinaciones hacen que cada persona sea única. O sea, no hay 2 personas que tengan la inteligencia, por ejemplo, que sean inteligencia matemática y solo esa la tengan, sino que van a haber combinaciones, y que dependiendo de cómo culturalmente se desarrollen esas inteligencias, van a sobresalir en unas y en otras no. ¿Listo? Entonces, depende mucho del contexto, depende mucho de en qué se enfatice. Tercero, son mezclas de inteligencias, ¿listo? Y lo otro es que esto se va a entender o se va a mirar como una teoría mucho más humanista,
¿ya? Más del todo, más que en lo que destaque nada más y en lo que sea bueno, ¿ya? ¿Qué más? Esta teoría se ha aplicado mucho, o como les decía, en los diversos educativos, porque ha servido para poder abordar distintas formas de aprendizaje, ¿no? Y que sobre todo estas formas de aprendizaje se adapten, por ejemplo, a las necesidades educativas individuales, ¿no? De los estudiantes. También va como que sale un poquito de la evaluación tradicional, ¿no? Entonces, como pueden haber niños que de repente su inteligencia destaca más en habilidades, por ejemplo, interpersonales, ¿no? En las artísticas, en kinestésico. Entonces, ese es su fuerte. No implica que lo demás no se va a trabajar o potenciar, solo que tiene que cumplir las expectativas o tiene que cumplir a tener estos conocimientos, pero su fuerte va a estar por otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que permite evaluar. Pero sobre todo es porque se van a hacer o da como el indicio de poder hacer unas evaluaciones diferenciadas. Lo veíamos creo que en una de las clasecitas que teníamos, que es importante cuando les hablaba de los objetivos, ¿no? No es solo evaluar, todos tienen que dar examen oral, porque así dice la currícula, todos tienen que dar, perdón, examen escrito. Pero de repente por ahí tengo un niño que a los 6 años, en primer grado de primaria, todavía no logra la escritura, ¿no? Pero si yo le hago preguntas, el niño responde. Entonces, si yo lo evalúo de manera tradicional, de manera homogénea, como a todos los demás, de hecho que el niño va a salir mal. Pero su fuerte está, por ejemplo, en lo experimental, ¿no? En lo naturalista, digámoslo así, en el hacer. Entonces, yo tengo que evaluar de acuerdo a las características que tienen las personas, los niños. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ir viendo unos 2 casitos de aquí. ¿Listo? Imagínense, ustedes son la maestra de Andrés, ¿ya? Y Andrés siempre está en el aula pidiendo permiso, a veces acaba rápido las tareas, otras veces no las hace, sobre todo cuando son tareas muy grandes, ¿no? Olvida llevar tareas o hacer sus tareas, siempre en el aula está pululando por allí y en algunas veces se escapa Andrés, se escapa del aula. La maestra ya está agotada. La maestra ya ha reportado a Andrés diciéndole que es un niño problemático, ¿no? Y a los padres siempre les anda diciendo que lo moderen, que le expliquen que en el aula tiene que estar tranquilo, que tiene que obedecer a la maestra, pero ya los recursos que la maestra ha implementado no le funcionan. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando no entendemos, ¿no? No entendemos qué realmente ocurre o qué es lo que está buscando Andrés, ¿no? ¿Qué está tratando de explicarnos? Podríamos ponerle una etiqueta, como es lo que le pasó a este pequeño, ¿no? Malcriado. Y la maestra, definitivamente, al tenerle etiqueta el niño de malcriado, tiene cierta resistencia. Y más si los padres se quejan, ¿no? De cómo lo trata o cómo trabaja con el niño. Entonces hay mucha más resistencia. ¿Qué es lo correcto cuando tenemos estos casos dentro del ámbito educativo? Lo correcto es que la maestra, al habérsele, digamos, antes de que se le agoten las estrategias, debió o debe reportar. ¿Para qué? Para que el psicólogo realice una evaluación funcional. ¿A qué se refiere con una evaluación funcional? Que entienda para qué se dan esas conductas. ¿Por qué el niño se levanta a pulular por todo el aula? ¿Por qué el niño a veces no hace las tareas cuando son muy grandes? ¿O por qué el niño siempre está molestando, interrumpiendo a otros compañeros? ¿Por qué se olvida de las cosas? Entonces, lo que se trata de entender es esas conductas cuando aparecen y cómo es que, qué función tienen, ¿no? Cómo aparecen, cuándo aparecen y qué ocurre después de que estas conductas se evidencian. ¿Listo? Entonces, el maestro identifica la conducta, entiende de qué se trata la conducta y comienza a implementar algunas rutinas para poder ayudarle dentro del aula.
Por ejemplo, le pide a la maestra implementar un reforzador visual, le pide a la maestra que las tareas cuando son muy grandes las haga pequeñas, ¿no? Es decir, que le dé paso por paso, como un checklist, desmenuzo la tarea. No sé, una tarea, estar listo para cuando tenga que ir a la escuela. Y ese estar listo implica que me tenga que levantar a tiempo, tender mi cama, lavarme los dientes, colocarme la ropa, ¿no? Asearme, colocarme la ropa, limpiar el ambiente que utilicé para poder asearme, quizás. Entonces, luego bajar a la hora que me indican para el desayuno, ¿cierto? Entonces, tiene una serie de pasos, de rutinas. Lo que implica aquí en esta indicación que dice tareas cortas es hacerle el paso a paso para que entienda cuál es la rutina y sepa, sobre todo una de las cosas que ayuda mucho en casos de niños que tienen este comportamiento inatento o de repente que son muy kinestésicos dentro del aula, les ayuda mucho la anticipación, ¿ok? La predictibilidad es una de las características que le beneficia porque sabe qué es lo que viene después. ¿Okay? Entonces, con estos niños hay que hacer un trato diferenciado. Y cuando se identifica esto, el psicólogo pues le va a brindar a la maestra algunas estrategias para también poder regular conductualmente las conductas que se evidencien dentro del aula. Bien, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? Chicos, ¿están allí? Sí, gracias Evelyn. ¿Quién más? Gracias Jorge, Rubí. Perfecto. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? María, gracias. Francis. Bueno, imagínense un niño de 10 años, imagínense a Bruno, ¿ok? Bruno es lento para escribir, lento para leer, no le va muy bien con las matemáticas, ¿ok? Y cada vez que le toca participar, los compañeros se ríen. Y para esto Bruno ha comenzado a hacerse bromas antes de que sus compañeros se las hagan. ¿Listo? La maestra ha notado que Bruno está mucho más triste, mucho más callado, ya no sonríe, siempre está preocupado, cuando va a participar lo nota algo ansioso. Entonces ha notado que Bruno ha cambiado su forma de comportarse, de ser un niño alegre a ser un niño apagado quizás, ¿ya? Y lo que dice es, muy bien, necesito el apoyo del psicólogo para que lo pueda evaluar e indicarnos qué es lo que está pasando con Bruno. El psicólogo hace la evaluación psicopedagógica, ¿ok? Y identifica que en realidad Bruno, para 10 años, sí tiene algunas dificultades académicas. Tiene por allí algún retraso del desarrollo que impide que él pueda seguirle el ritmo a los compañeros. Entonces, pero también ha notado que Bruno se anticipa a la burla y eso hace que la confianza en sí también esté disminuida, por lo tanto, el concepto de autoeficacia esté nulo. ¿Listo? Y esto hace que él ni siquiera se esfuerce. El psicólogo ofrece a la maestra unas técnicas, unos ejercicios para poder utilizar reforzadores positivos que aumenten la autoeficacia, ¿ok? Conversa con los compañeros, hace un poco de sensibilización para poder indicarles que esto que hacen los niños pues causa inseguridad, no tanto especialmente en Bruno, sino en todos los demás compañeros. Ese es el trabajo de sensibilización. Y luego hay un trabajo entre el docente, el maestro y la familia. Es un trabajo colaborativo en el que se pide pues que a la familia también le preste cierta asistencia a Bruno, ¿no? Cierta atención justamente cuando note estos comentarios de autoburla, ¿no? Automenosprecio. ¿Para qué? Para poder ir cambiando la forma en cómo el niño tiene o para ir cambiando el concepto que tiene de sí. ¿Listo? El valor que tiene de sí.
Entonces, esta es una forma de poder entender o de llevar las teorías que hemos visto hasta el momento. Nos vamos a quedar con el ejercicio de Bruno para poder explicarles la siguiente teoría, que ya no tiene que ver mucho con el desarrollo cognitivo, sino también con el desarrollo socioemocional. ¿Muy bien? Listo. ¿Hasta aquí? ¿Consultas? ¿No? Me hacen un favor, quiero ir por agüita. Pueden ir, ¿quién quiere ir leyendo la diapositiva? Y así no me demoro el toque. De regreso se las explico. ¿Alguien que pueda ir leyendo la diapositiva? ¿Rubí? Los demás no se olviden, por favor, no enciendan su micro. A ver. ¿Van leyendo o regreso yo a leerles? Ya, creo que regreso a leerles. Listo. Muy bien. Qué participativos están hoy ustedes. Muy bien, voy a leer. Vamos a ver ahorita para qué es importante y entendiendo también por qué es importante y qué previene el poder desarrollar poder desarrollar el aspecto socioemocional dentro del aula, ¿ok? Contrario a lo que se piensa acerca de tomarse el tiempo de poder desarrollar la parte socioemocional, que también tiene que ver un poquito con la gestión del aula, es importante que prestemos atención a esto porque el enseñar o el desarrollar la parte socioemocional en los niños, primero, va a evitar agotamiento por parte de los maestros, ¿ya? Previene el estrés, porque no van a estar los niños siempre quejándose o nosotros vamos a estar hipervigilantes mirando de que en realidad el niño que tiene estas conductas que son problemáticas no esté afectando a los demás, ¿ya? Entonces, es importante el desarrollo emocional porque mediante esto el niño empieza a aprender o va desarrollando la empatía, por ejemplo, ¿no? Que es la capacidad de comprender los sentimientos de los demás. Va desarrollando el autoconocimiento, que es la capacidad de entender y percibir los sentimientos propios. Entonces, esto le va a dar al niño una base segura emocional, ¿ya? Y sobre esta base segura va a ir construyendo la relación consigo mismo. No sé si ustedes alguna vez, si es que están en aula o de repente en experiencias han tenido, les ha tocado con niños que dicen, están conversando y los niños dicen, mire, se está riendo de mí, pero los otros dos niños están riendo de algo indistinto, ¿no? Pero supongamos, yo, Jessica, soy el niño y ustedes son mis amiguitos y ustedes se están riendo y yo estoy de repente contándole a la maestra algo que para mí es algo incómodo, ¿no? Y yo escucho que se ríen y yo digo, mire, se está riendo de mí. ¿Se les ha pasado? ¿O han visto? ¿O de repente nosotros hemos sido estos niños? Ok. Eso implica que la relación consigo mismo y con los demás no está desarrollándose de buena manera. ¿Por qué? Porque está muy expectante de lo que el entorno piensa o dice de ella, pero no está tan concentrada en lo que ella, cómo va construyendo la relación consigo misma, no digo ella, sino cómo va construyendo la relación consigo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿es importante el desarrollo socioemocional? Sí. ¿Por qué? Porque les permite que los niños vayan desarrollando con la autoconciencia. ¿Ok? La autoconciencia es este conocimiento de quién eres tú, ¿ya? La autoconciencia, que también permite desarrollar
el manejo de las emociones, ¿ok? El manejo de las emociones. No se trata de que maneje, digamos así, que se controle, ¿no? Que no se enoje, sino se trata de que pueda entender lo que está sintiendo, ¿no? Y reconocer que de repente hay situaciones o hay activadores que es que en realidad no es falta de. Recuerden que son pequeños, están en formación, incluso nosotros, ¿no? Nos puede ocurrir a nosotros como adultos. Y más que falta de, es que no se ha construido la identidad de manera segura, ¿ok? No se ha construido la identidad de manera segura y por lo tanto eso hace que nosotros esperemos más la validación externa que el propio conocimiento de sí. ¿Listo? Entonces, sí falta autoestima, pero más que faltarle es que se requiere trabajar. La autoestima no es algo que tú toda la vida la vas a tener en el mismo nivel, ¿no? Siempre va a tener sus altibajos. Incluso la autoestima no es solo autoestima, tiene varios componentes. Tiene conocimiento de sí, tiene los valores, ¿no? El autovalor, perdón, a ver qué dice por acá. La autovaloración, ya, ¿qué estaban escribiendo? Una consulta. ¿Qué hacer ante el comportamiento como no hace recado, desorden, irrumpen la buena conducta y, en consecuencia, el mal comportamiento es contagiar a otros? No entiende que no entiende que el niño la buena conducta es y la madre evade ese comportamiento negativo y eso estresa. Ah, Jacqueline, a ver. Ya, a ver, para interpretar lo que estás diciendo. Estás en un aula, los chicos están bien, están tranquilos, digámoslo así, y tienes un niñito en el aula que es el que no sigue las pautas, eso entiendo por no hacer recado, genera el desorden, ¿no? Irrumpe, ¿no? Interrumpe, es como que rompe la tranquilidad del aula. ¿A eso te refieres? Y que como irrumpe la tranquilidad del aula, los demás niños se contagian, o sea, que también empiezan a portarse de esa manera, ¿sí? Y ya le han hablado a la mamá y la mamá como que eso no le presta atención, evade y eso sigue presentándose dentro del aula. ¿Es así, Jacqueline? ¿Sí? Va. Espero que sea la forma en cómo lo interpreta, como lo he entendido. Uh-huh. Ok, ya está, está más claro. Entonces, las conductas disruptivas que tiene es que no sigue las normas del aula de convivencia, ¿no? Dice malas palabras, golpea a otros niños. Esas son las malas conductas. Bien. Y lo que hace esto es estresar, ¿cierto? ¿Qué hacer? Pues eso estresa. Muy bien. ¿Qué edad tiene tu niño? ¿Qué edad tiene el niño para poder entender qué es lo que está ocurriendo? ¿Ya? Imaginen, esas conductas las presenta un niño de 4 años. ¿Es normal que las presente? Sí, porque está en formación, se les va a ir perfilando, corrigiendo, ¿verdad? Si las presenta un niño de 10 años, como que menciona, entonces a los 10 años ya se espera al menos que entienda que se deben cumplir las normas, ¿cierto? Pero a cada norma hay una consecuencia, la infracción de la norma, ¿verdad? Entonces, ahí a los 10 años ya el comportamiento debería estar más regulado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí hay
Primero, hay una intolerancia a los límites. También, si es que sigue, a pesar de que le repiten que no debería hacerlo, entonces también se entiende que hay un comportamiento desafiante. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer con este tipo de casos cuando no recibimos ayuda por parte de los padres? Es volver a enseñar acerca de las normas de convivencia y cuando nosotros observamos estas normas de convivencia que son infringidas, tenemos que aplicar las consecuencias, es decir, lo que vas a poner en práctica es lo que es el reforzamiento y lo que son los castigos. Al principio te va a beneficiar el aplicar los castigos, aunque cuando reciba el castigo vas a notar que vas a observar en el niño que tiene conductas un poco más desbordadas, lo que llamamos berrinche, ¿no? Entonces vas a observar más berrinches, va a haber ahí como que un desafío entre el adulto que corrige y el niño que presenta esa conducta. Entonces, es como una lucha de poderes. Vas a esperar, de hecho, tienes que estar muy calmada, aunque te estrese, para poder enseñar esto del desarrollo socioemocional, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que es la conciencia social, ¿ok? Si te dice, estás interrumpiendo a los demás compañeros, por favor, Pepito, vuelve a tu asiento. Y Pepito sigue interrumpiendo a los demás compañeros, entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que le gusta a Pepito? ¿No? A tu niño, ¿qué es lo que le gusta? ¿Le gusta salir al refrigerio? Ok. Entonces, ¿le gusta salir a jugar a balón? Ok, ya tienes dos cosas que le agradan. Entonces, Pepito, por favor, te voy a avisar 3 veces. Toma asiento, porque si a la 4ª vez que yo te vuelvo a llamar la atención, te vas a quedar sin refrigerio. No vas a salir a jugar. Miss, pero yo quiero salir a jugar, pero te estoy dando 3 oportunidades más. Te estoy explicando. Si tú te vuelves a mover, y en este caso, 3 veces más de las que yo te estoy hablando ahora, te vas a quedar sin refrigerio. Te vas a quedar sin salir a jugar. Entonces, Pepito va a decidir si en realidad quiere poner a prueba si le van a dar el castigo o no. Para eso tú tienes que estar constante. Ya le diste, ya le hablaste del comportamiento que esperas, que es que se calme y tome su asiento, ¿cierto? Ya le hablaste de lo que es lo que esperas. Lo segundo es, vas a estar pendiente de las veces que lo hace. Entonces, no le dices, otra vez te levantaste, sino le dices, primer aviso, Pepito, porque él ya sabe qué es lo que está haciendo mal, que es el levantarse y pulular por el aula. ¿Listo? Primer aviso, Pepito, por favor, vuelve a tu asiento. Pepito no lo hace. Ok. Segundo aviso, Pepito, por favor, vuelve a tu asiento. Recuerda, y ahí le haces recordar, le reinformas. Recuerda que cuando lleguemos al tercer aviso, la consecuencia a no obedecer es que te vas a quedar sin refrigerio. Así que tú decides. A regañadientes, Pepito se sienta. Ya se sentó. Entonces le dices, gracias, Pepito, por sentarte. Mira, no le estás castigando por no sentarse, le estás agradeciendo, aunque lo haya hecho demorándose y a regañadientes, pero refuerzas lo que ha hecho, porque es la conducta que tú esperas. Por ahí Pepito se olvida o te desafía y se levanta por ahí. Pepito, tercer y último aviso. Hoy no vas a tener refrigerio. Miss, pero que no sé cuándo. Pepito, hoy no vas a tener refrigerio y nos vamos a quedar nosotros los dos en el aula. ¿Ok? Como te digo, va a ser una lucha de poderes. Pero en ese entonces, quien tiene que preservar la calma eres tú, aunque Pepito haga un lío. Pepito va a entender que su conducta desafiante o su conducta repetitiva no le va a quitar cosas que a él le agradan. ¿Ya? De repente Pepito llega y juega con su pelota y dice, Pepito, hoy no juegas con pelota. Cada vez que tú te escapes, cada vez que tú hagas esto, vas a recibir o le vas a quitar algo que le agrada. Pero cada vez que consigue hacer la conducta, le vas a tener que dar algo que le gusta. ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos la aplicación, eso es analizar la conducta, le llamamos la aplicación de reforzadores o castigos y la consecuencia, perdón, que les voy a enseñar cuando trabajemos el tema de gestión del aula, ¿ya? Vamos a ver ahí esto, la consecuencia lógica. Entonces,
Si yo estoy estresada por las situaciones que están ocurriendo en el aula, no le voy a lograr enseñar el desarrollo socioemocional. Para poder enseñar, yo tengo que tener esas habilidades. ¿Listo? Para poder enseñar, sobre todo, hay que entender qué está pasando en el niño. De repente este niño se aburre rápido, de repente acaba las tareas rápido, o quizás ni siquiera las acaba porque son engorrosas para él, que es muy más probable que va o que quiera atención. Es más probable que esté teniendo ese comportamiento por evadir la tarea. ¿Ya? Pero es importante que tú vayas entendiendo por qué ocurre. No hay otra forma de trabajar. O ignoras que se porte mal o haces algo. Porque eso es lo que está haciendo la mamá. Ignorando, menos trabajo para mí. ¿Y sabes qué? Que se siga portando de esa forma. Igual en mi casa me da igual. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos que entender es para qué está dándose esa conducta. ¿Por qué se comporta de esa manera? Y no es que todos los niños se van a comportar bien siempre. Siempre va a haber un momento en que de repente por allí se desborden, ¿no? Emocionalmente. Entonces, para ello nosotros debemos estar tranquilos y sobre todo saber identificar estas señales. Voy explicándoles la otra parte. ¿Para qué se necesitan estas habilidades socioemocionales? Justamente se necesitan para que los niños, para evitar conductas disruptivas dentro del aula. Miren, aquí está. Regular el propio comportamiento, ¿ya? Establecer y mantener relaciones. ¿Qué más? Interpretar su estado emocional. Por aquí les puse. Niños que desafían o evaden la autoridad son niños que no han tenido desarrollo socioemocional. ¿Listo? Aquí, no siguen consignas repetitivas. Es cuando no han desarrollado las competencias socioemocionales. Y sobre todo, hay conductas autolesivas. Hoy, por ejemplo, en la mañana tenía un niño, ya llegó a terapia y hizo un berrinche, ¿ah? Uf, se tiró, comenzó a escupir saliva y todo eso, los papás estaban así, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces les explicaba nuevamente cómo atenderlo y el niño comenzó a golpearse la cabeza. Y le dije, ok, ¿te puedes enojar? Te puse una almohadita debajo de la cabeza, pero no te golpees la cabeza. Tírate en el suelo, revuélcate, haz todo lo que quieras, escupe, si quieres escupe, pero no te golpees en la cabeza. Es lo único que te pido. Y cuando estés tranquilo, vienes que aquí te voy a estar esperando para trabajar. Creo que 5 minutos la criatura hizo su berrinche. Llévame al hospital, me duele la barriga, quiero comer, ya no tengo hambre, soy niño malo, llévame al hospital, llama a la policía, tiene 5 años, ¿no? Papá, papá, mamá, mamá. Totalmente todos no estaban allí, pero estábamos allí. Es decir, nadie intervenía, ¿no? Así que se fue calmando, se fue calmando. A ratito dijo, tengo hambre, ya terminamos de trabajar y recién vas a comer. Pero ya había tomado desayuno el niño, no tengo hambre. Y dije, ok, mucha hambre, así como que te vas a desmayar porque no comes, o un poquito de hambre porque estás enojado y lo que quieres es comer. Y decía, un poquito de hambre. Ok, entonces puedes aguantar ese poquito de hambre unos 40 minutos y luego ya papá se va a ir a comprar algo para que tú comas. Sí, sí puedo aguantar. Ok, entonces vamos a trabajar. Empezamos con una actividad lúdica y luego lo que compete a la sesión, al trabajo. Se tranquilizó. Sabían que estábamos allí, no hicimos más berrinche, se empeoraba el berrinche porque los papás trataban de calmar. Ya, tranquilízate, mira que ya vas a entrar, no hagas bulla, mira que hay otras personas. O sea, todos eran demandas de que se tranquilice cuando el niño necesitaba descargar todo. Es cuando uno está molesto, tú como adulto estás molesto y no quieres ni que te hablen. Y si te hablan, ¿tú qué haces? Una mirada fulminadora, ¿no? Que si fuera Cíclope ya los hubieras desintegrado. ¿Cierto? Es lo mismo, ocurre lo mismo con un niño. Les cuento una experiencia que me pasó, no con un niño, sino con mi perrita. Ayer salimos, yo estaba algo apurada, tuve que cambiar mi trabajo durante toda la mañana porque tuve una complicación y tuve que llevarla a la perrita. Estábamos en el auto y mi perrita estaba inquieta, que quería salir, y yo, cállate, cállate, ya, tranquilízate, porque estaba al teléfono, estaba tratando de mandar unos documentos y estaba estresada. Así que como yo estaba estresada y ensimismada en mi necesidad, en lo que tenía que cubrir,
Yo no le presté atención. Y dice, ya me tienes harta. Le mando un mensaje a mi esposo y le digo, ven y sácala del auto porque necesito avanzar lo que tengo que entregar ahorita, se me cumple el tiempo. Y llega y dice, pero tú me dijiste que la traiga. Yo te dije, sí, pero ahorita no puedo atenderla. Y yo ya estaba así, molesta. Sí, ahorita, así hablando entre ellos, ahorita no puedo atenderla, por favor, llévatela. Abre el auto y ¿qué pasaba con la perrita? Se había orinado. Cuando me dice, se orinó, era como que todo mi enojo, mi estrés, mi fastidio, era como que eso era lo que necesitaba. Y yo no supe leer las señales. No supe. Así se me caía la cara de vergüenza, porque no era que ella me quería fastidiar, la que estaba estresada era yo, la que no estaba dispuesta a nada era yo. En este caso fue un perrito, ¿no? Pero imagínense así como un niño que te demanda, que te demanda, que te demanda y tú no estás presto para poder atenderlo. Entonces, no vas a poder ayudar, no vas a poder hacer si es que tú no tienes la disposición o sobre todo, más que disposición, tú no estás en el momento adecuado para poder hacerlo. Entonces, imagínense, me ha pasado a mí con un cachorrito, con una perrita, o sea, nos pasa a todos, ni aún con todo el entrenamiento que podamos tener, ¿no? Yo tengo 12 años en el ejercicio de la psicología y siempre he tratado de ser regulada, tranquila, pero en ese momento yo no estaba dispuesta, estaba con muchas cosas, con mucho estrés, tenía que dejar todo de lado de mis actividades por hacer otra que era prioritaria, pero yo necesitaba también hacer mis prioridades, ¿no? Delegas tus cosas, sacas tus cosas y tratas de organizarte, entonces en ese momento yo no tenía la disponibilidad, pero eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa con ella? Ahorita cuando me ve y está así, está como que medio inquieta, como que me mire y me mire. Entonces, nuevamente hay que entablar la relación, que me tenga confianza, porque yo sí la grité, ¿no? Al animalito. Entonces, imagínense si ocurre con un animal, cuánto más daño no le vamos a poder hacer a un niño si es que en el momento en el que el niño requiere de nuestras habilidades de control, de autorregulación, no las tenemos. Entonces, creo, Jacqueline, que vamos a ir trabajando en ese estrés, en lo que te genere estrés, y luego de eso recién podemos evaluar la disposición que tengas para poder trabajar con los niños, ¿ok? Recuerden, el trabajar las habilidades socioemocionales no solamente ayuda, no solamente ayuda para que el niño aprenda, sino porque disminuye el estrés del maestro. Lo segundo es que te permite más tiempo para la enseñanza. Porque si bien es cierto, al principio tú vas a trabajar o te va a quitar tiempo de realizar tus actividades trabajando el desarrollo socioemocional, pero una vez que se consigue, lo demás corre, va solito, va solito. Entonces, eso es lo importante, ¿ok? Recuerden, es importante el desarrollo socioemocional porque nos permite prevenir conductas disruptivas, porque nos permite, primero, que el niño vaya evitándose, hacerse lesionarse, ¿no? Segundo, tercero, que mejora la relación en el ambiente. Entonces, cuando el niño sabe regular su propio comportamiento, entonces aprende a interrelacionar mejor. Y ustedes de repente, si están trabajando en inicial o primaria, van a ver que los niños le dicen, respira, tranquilízate, respira, a ver, tranquilo, tranquilo, ya va a pasar, respira, ¿no? Entonces, es importante esto. Cuando se enseña en los primeros años estas competencias socioemocionales, cuando lleguen a la adolescencia, que es una etapa mucho más exigente, ¿no? Y mucho más individual, no hay mucho acompañamiento del adulto en la secundaria con los estudiantes, entonces ellos van a poder poner en práctica esto que aprendieron para poder atender las situaciones, ¿ya? Les voy a explicar ahorita esta parte de acá. Lo que les venía contando un poquito era basado en la teoría de Erickson. Miren, socioemocionalmente, así como hemos visto las teorías del desarrollo cognitivo, del desarrollo socioconstructivo, ¿no? Del conductismo,
emocionalmente también hay unos cambios importantes. Entonces, entre los 3 a los 5 años, ¿ok? Hay un conflicto en el niño. Es lo que yo puedo hacer solo, pero también está la culpa. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer por mí mismo? Pero de repente estas cosas que yo puedo hacer por mí mismo las hago mal. Quiero servirme un vaso de agua y se me cae el agua, o se me rompe el vaso, ¿no? De repente quiero jugar con un perrito y lo golpeo porque lo cogí muy fuerte. O de repente yo quiero hacer mi tarea solo, pero la tarea, como yo todavía estoy pequeñito, pinto así y me riñen porque pinto de esa manera. Entonces, ahí está ese conflicto, la iniciativa versus la culpa. ¿Por qué se desarrolla este conflicto? Porque lo que busca es implementar o desarrollar o activarse dentro del niño la iniciativa, ¿no? Esta curiosidad, el querer explorar, el entender por qué. Y aquí viene la iniciativa culpa, ¿no? Yo quiero saber cómo funciona un celular, ¿no? O qué pasa si el celular yo lo mojo y de repente por ahí lo mojo. Entonces, ese es el deseo de explorar, pero viene la iniciativa y la culpa, este conflicto de no saber qué, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, en el aula, por ejemplo, entendiendo qué es lo que ocurre en el niño emocionalmente, ¿ok? Y con la interacción con otros, nosotros podemos ir en el aula trabajando, por ejemplo, los juegos de exploración, ¿ok? Evitar los castigos excesivos. No sé si ustedes habrán escuchado, había una época en que muchos terapeutas, muchos psicólogos, muchos profesores de crianza decían, no uses el no. El no es malo para los niños. Yo cuando fui formada como psicóloga me enseñaron así, el no es malísimo para los niños. Y decía, pero ¿por qué es malo para los niños? El no es malo. El no en exceso y castrante, ese es malo. No cojas, no hagas, no respires, no te levantes, no te sientes, ¿no? Y el niño está ahí como robot a expensas de seguir instrucciones de un adulto. Eso es malo. Pero el no, eso no está permitido, te va a hacer daño, puedes hacerlo de acá, pero esto no. Eso yo, dentro de mi ejercicio profesional, no considero que sea excesivo, ¿ok? Que es necesario muchas veces, pero el estar a cada rato, no, castrando, pegando o lastimando, o de repente lastimando verbalmente, o de repente negando el cariño, ¿no? Que es otra de la forma en cómo se castiga, ya sea en casa o ya sea en la escuela, no, ya no te quiero porque te portaste mal. ¿Verdad? Ocurre, no te quiero ya. No, a los niños que se portan mal yo no los quiero. Ese es un castigo excesivo, porque eso rompe la confianza, rompe la relación que se está formando entre el estudiante, en este caso niño, hablando de pequeñitos, ¿no? De los 3 a 5 años. Rompe esa confianza y es bien difícil recuperarla. Entonces, es importante tener en cuenta esto, que siempre la iniciativa del niño va a llevarlo a sentir culpa porque hay torpeza todavía, pero está en nosotros el poder ir desarrollando esta capacidad de iniciativa, esta confianza mediante los juegos, mediante el permitirle al niño curiosear, explorar en límites sanos y en vez de preocuparse por lo que hace mal, procure observar lo que sí hace bien. ¿Listo? Es que es muy común, pero no se preocupen que una vez que uno es consciente de eso, puede cambiarlo. Pero todo es que se haga consciente de eso. ¿Ya? ¿Qué pasa entre los 6 y los 12 años según la teoría de Erickson? Aquí hay un conflicto entre la laboriosidad y entre la inferioridad. Miren que aquí ya se está adentrando a una etapa crucial, que es la pubertad adolescencia. Según Papalia, la adolescencia ahora empieza a los 11 años, ¿no? Antes era entre los 12 y los 13, ahora empieza a los 11 y se alargó porque dura hasta los 19, 20 años. ¿Ok? Entonces es más largo este proceso de adolescencia, son casi 10 años allí. Entonces, este conflicto de laboriosidad versus inferioridad
¿no? Está entre, ¿en realidad soy bueno para esto? ¿No? Me comparo con, o sea, soy bueno comparado, no, es mejor que yo. A esta niña o a este niño le salen mejor las cosas, ¿no? A mí no me sale bien. Tus cosas son más bonitas que las mías, ¿no? Eso empieza a ocurrir. Entonces, aquí lo que se va a desarrollar en esta etapa son las habilidades, el esfuerzo, la capacidad del logro, el sentido del logro. Miren que esto del sentido del logro es un concepto que es de que soy capaz yo. Y para poder generar la autonomía, ¿ok? Para poder generar la autonomía, es importante que yo crea de que soy capaz. Cuando yo no creo que soy capaz, voy pensando en que no soy bueno para algunas cosas. Y esto ocurre justamente en esta etapa. Socioemocionalmente es importante que aquí, en vez de castigar, yo refuerce nuevamente, haga uso de los reforzadores positivos. Has hecho un buen trabajo, te esforzaste, conseguiste mejores calificaciones, ¿no? Empiezas, no lo comparo, sino hablo, describo de lo que hizo esta persona, ¿no? En vez de decir, ay, esta vez te salió bien rico, por ejemplo, empiezas a enseñarle a cocinar algo, ¿no? Te salió muy rico esta vez, las otras veces feo, esta vez rico, ¿no? Has mejorado en el platillo que estás preparando, buen trabajo. Entonces, ven que es distinta la forma. Uso reforzadores positivos. En vez de decirle, todo haces un desastre, aquí mira todo lo sucio que dejas, o en el colegio. No, haces una cosa bien, pero las demás las haces mal. Entonces, eso es deshacer el esfuerzo. Entonces, tampoco es que endiosas, engrandeces lo que ha hecho, pero vas reforzando positivamente en medida del logro, del esfuerzo. ¿Listo? Otra de las cosas que nos permite hacer dentro del aula es darle tareas que puedan alcanzar, que estén en relación con sus capacidades. Bien, entonces tareas alcanzables. Y el otro es evitar la humillación. Recuerdo una vez en un salón, me tocó ir a observar a una niña y era para fiestas patrias y unos niños se habían olvidado de un trabajo de unos banderines. Y habían ido a decirle a la maestra con algo de vergüenza y la maestra dijo, ya entonces mañana los traes, pero no te olvides, por favor, mañana trae los banderines y me dejas aquí la soguilla y me dejas la gomita para que no se te vaya a olvidar. Así fue. Se van a recreo, vuelven de recreo y los otros grupos dicen, Miss, pero no íbamos no iba el grupo de tal niño, no iba a poner los banderines. ¿Por qué no avanzaron, Miss? Y preguntaban. Y la Miss dice, es que fíjense, a Lupita se le olvidaron los banderines. Ayer se le olvidó, ayer trajo los banderines, pero no trajo la goma. Hoy trae la goma y la pita y no trae los banderines. La niña que se había olvidado quería hacer un hoyito y desaparecer. Estaba avergonzadísima, porque encima la niña era una de las niñas que es digamos, la más cumplida, era ¿cómo le llaman? Las que tienen un cordoncito, delegada del aula, ¿no? Era como que autoridad en su aula y se moría de vergüenza. Entonces, aunque fue inconsciente la forma en cómo la maestra lo dijo, eso es humillación, porque la maestra va y te confía algo, ¿no? El niño va y te confía algo para que no lo sepan los demás, pero la maestra se le olvidó y lo comentó a viva voz y eso pues la niña estaba avergonzadísima, ¿no? Y su compañerita que estaba al lado le hacía así, le decía, tranquila, no llores, tranquila, ¿no? No estaba llorando, pero le decía, tranquila, no llores. Entonces, eso es importante de entender. En esta etapa es muy importante ir tomando en cuenta no solo cómo se siente el niño, sino también la confianza que va formando con ellos, ¿ya? Dentro de los 12 a 18 años, que ya estamos en la etapa escolar secundaria, ¿no? Estamos a flor de piel en la adolescencia, hay otro conflicto que se presenta, que es la identidad versus la confusión de roles. ¿Cómo que la identidad y la confusión de roles? Aquí es, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿No? ¿Qué papel desempeño aquí? ¿Dónde encajo? Porque lo que me gustaba antes ya me dejó de gustar.
¿no? Aquí hay un rompimiento del niño y del adolescente, adolece, ¿no? Adolescente. Entonces, mientras crece este ente, adolece. Ya me parezco al doctor Pérez Albel explicando la etimología de las palabras. Entonces, es importante, ¿no? Entender que aquí lo que se trata de resolver es la identidad de la persona. Se va a conseguir entre los 14, los 15, que ya se van un poquito notando los gustos y preferencias, hay mayor definición de qué te gusta, qué no te gusta, una visión incluso no tan clara, pero una visión de lo que perfilas a de repente a formarte en tu etapa joven, ¿no? En tu etapa joven adulto. Entonces, aquí hay que mostrar dentro del aula, hay que trabajar el respeto por la diversidad. No, no es que, yo no quiero ir a la universidad, yo quiero estudiar de repente pintura, yo quiero estudiar música, ¿no? No, los músicos se mueren de hambre, ¿no? Por ejemplo, por si acaso, si hay un músico por aquí en clase, feliz día del músico. No, los músicos se mueren de hambre, no, los artistas no, ¿no? Entonces, apoyar la diversidad, porque nos va a pasar, los chicos se van a ir perfilando con sus intereses, con sus gustos, ¿no? Y también empieza esta época de no sé qué hacer con mi vida, cuando ya entran en cuarto, quinto grado, no sé para dónde ir, qué decidir, o sea, es una decisión importantísima. Y esto se va a ir trabajando en esta etapa. Es importante aquí, como les decía, prestar estos espacios de escucha, ¿no? De escucha activa, de entender, mira, aquí estamos nosotros, tus maestros, y los podemos orientar y escuchar. Y sobre todo, hay algo, ahí no ha salido en el cuadrito, pero dice escucha activa, hay algo que es importante de tomar en cuenta. Los chicos requieren mucho de las experiencias de nosotros para poder ellos ir como que tomando en cuenta para que ellos puedan decidir. ¿Listo? Entonces, esto es importante. La teoría de socioemocional de Erickson es una teoría bien bonita. De hecho, nos va a permitir, si ustedes la estudian un poquito más, nos va a permitir entender cuál es el enfoque en general para que influye sobre todo en cómo el niño va construyendo su identidad, cómo el niño va consiguiendo su bienestar emocional, ¿ok? Incluso hay otra teoría que la avala, que no nos va a alcanzar mucho el tiempo para explicarla, pero les voy a explicar aquí la teoría del apego, esta de acá, ¿ya? Bowlby, por ejemplo, habla acerca de cuán importantes son la forma en cómo se conforman o se forman las relaciones, ¿ya? En los primeros meses de vida, ¿listo? Es importante, dice, cómo se forman las relaciones en los primeros meses de vida. Entonces, aquí en el primer contacto que tiene el niño con sus cuidadores primarios, ¿ya? Antes de esto, ¿me siguen? ¿Siguen por aquí? Sí me siguen, perfecto. Entonces, como les decía, Bowlby hablaba de este vínculo, hablaba de estas relaciones que se van a formar en los primeros meses, y esto va a permitir que se puedan, no permitir, esto va a evidenciar una forma de vinculación. El apego es el vínculo, ¿ok? Bowlby habla de 4 tipos de apegos. 2 apegos o un apego que es el apego seguro, ya, el apego seguro, que es el que genera confianza. ¿Cómo lo aprende el niño? El niño lo aprende en sus primeros meses cuando tiene una necesidad y esa necesidad es cubierta por los cuidadores. El niño llora y recibe cariño o consuelo, ¿no? El niño tiene hambre y recibe alimento. El niño tiene frío o está mojadito o está sucio y el niño recibe atención. Entonces, esto es lo que explica el apego seguro. Es la forma en cómo el niño va entendiendo la relación, el vínculo con sus cuidadores. Contrario a esto, imaginen ustedes un niño que de repente cuando el niño sonríe o llora,
no recibe respuesta del entorno, de su entorno inmediato, de su cuidador, ¿ok? Entonces, el niño de repente está llorando y digamos así, lo tratan tosco y lo dejan seguir llorando. Entonces, le dan abrazos un ratito y lo dejan seguir llorando, ¿no? Otra situación que puede generar es esto, es que el niño tiene hambre y no se le satisface la necesidad de alimentación. Se le deja llorando, llorando, se duerme el pequeñito de hambre, ¿no? Entonces, esto es la forma en cómo el niño va entendiendo la relación. El apego va a influirle durante toda su vida, ¿ok? Va a influir durante toda su vida. Esto, según la teoría de Bowlby, va a afectar la personalidad, afecta también o interviene en la formación de la autoestima. Mientras más seguro explora y mientras más explora, mejores conexiones tiene. Y mientras mejores conexiones tiene neuronales, mejor disposición para el aprendizaje va a tener. Entonces, todo es una cadena. También habla acerca de que este apego va a influir en la regulación emocional. Entonces, estos 4 tipos de apegos, que es el apego inseguro, el apego seguro, el apego evitativo, no es inseguro, el apego desorganizado es desorganizado, seguro, el apego evitativo y el apego ambivalente, ¿ok? Estos 4 tipos de apego que son apegos que Bowlby los muestra de esta manera, ¿no? El apego seguro, como les decía, el cuidador o la persona que cuida al bebé es atenta, es sensible, es amoroso, ¿no? Es consistente en la forma en cómo le muestra la atención. En este tipo de apego el niño puede explorar, ¿no? Puede... cuando está alterado, recibe consuelo, ¿no? Es calmado, es reconfortado. Entonces, ahí se aprende el apego seguro. Y sobre todo, cuando este niño crece en la etapa adulta, ¿no? En su formación entre adolescente y adulto, sobre todo en la etapa adulta, este niño que tiene un apego seguro, que ha sido sano, ha sido la forma en cómo se vinculó con las personas, ha sido de manera sana, tiende a buscar relaciones saludables, ¿no? Relaciones estables, su autoestima está fortalecida también. De repente por ahí algunos componentes, y me olvidé de explicarles los componentes de la autoestima, ¿no? De repente por ahí su autovaloración, el autoconcepto, la autoeficacia está bien, entonces la autoestima está robustecida, ¿no? Está fuerte. Contrario a esto, el apego inseguro o evitativo tiene que ver cuando el cuidador ha sido muy distante, muy frío, ¿ya? No ha recibido consuelo cuando el niño ha estado desbordado, no busca consuelo, ¿ya? El niño puede llorar y dice, yo solito me calmo, ¿no? Porque eso es lo que aprendió. Entonces, aquí, en este tipo de vinculación, el niño aparenta autosuficiencia, pero en realidad requiere de otros, ¿no? Es duro, es poco de mostrarse frágil. Y lógicamente, según Bowlby, cuando se es adulto, este apego inseguro evita que las personas conecten emocionalmente. Entonces ahí tenemos personas que son evitadores, ¿no? Evitadores, tienen miedo a la intimidad, a tomar compromiso y todo eso. Entonces, para Bowlby ya llevándolo al contexto educativo, ¿ok? Para Bowlby, este apego, ya estas figuras de apego de las que aprendió, es importante porque va a afectar la forma en qué es lo que percibe, cómo va aprendiendo las cosas y sobre todo cómo se va conectando con otras personas, ¿no? Entonces, tienes en clase a un niño que no se vincula muy bien, ¿no? Que el niño se aísla, no pide ayuda, no acepta que lo ayuden, ¿listo? Y tiene en los trabajos grupales, no le gusta hacer, no sabe cómo trabajar en grupo, le cuesta mucho interactuar con los demás compañeritos, ¿no? Y es intolerante a las demostraciones espontáneas. Entonces, allí lo que tú puedes identificar es,
ok, aquí hay un comportamiento inseguro, de repente, ¿no? Comportamiento inseguro, un comportamiento evitativo. Entonces, tienes un niño que es curioso, que levanta la mano, opina, aunque esté equivocado, ¿no? Por allí como que se tiene confianza, a las cosas siempre les dice que sí, ¿no? Es amiguero, ok. Entiendes que este niño, las figuras que ha tenido en primera instancia ha sido seguras, le han permitido la exploración. Entonces, el niño es más seguro. Niño seguro, ¿no? Es niño feliz. Niño inseguro es un niño triste. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, uy, se nos pasó la hora. ¿Por qué? Muy bien, aquí les había puesto algunas recomendaciones, sobre todo si es que en aula ustedes se encuentran con niños desafiantes, ¿no? Jacqueline nos ponía hoy día el ejemplo. Entonces, muchas veces, cuando encontramos niños desafiantes, el origen está en la interacción conflictiva, dice, constante con los adultos del microsistema. Bandura habla mucho sobre el aprendizaje que se observa, ¿no? El aprendizaje vicario es las cosas que nosotros observamos de otros y creemos que las podemos hacer o que las consecuencias de esa conducta fueron positivas, entonces esa conducta yo la copio. ¿Listo? ¿Y qué es lo que dice de los niños que desafían mucho? Entonces, esta interacción, ¿no? Que ha sido muy conflictiva, es de yo digo no y tú me dicen no, yo digo que sí, me dicen que no, yo digo que sí, eso es desafiante. Entonces, no es que a mí nadie me puede decir que no, es que no estás entendiendo o el niño no está entendiendo hasta dónde llega la capacidad, hasta dónde es el límite. Y más que, imagínense, tienen en aula un niño de 10 años, ¿no? 10 años o 11 años, y que de repente necesita unos colores y ve que su compañero tiene y en vez de pedirle le arrancha los colores, ¿no? Entonces, este niño no tiene capacidad de relacionarse con los demás, no sabe, más que no tiene, me corrijo, no sabe. Entonces, lo que necesitamos aquí es empezar a enseñarle. Así no se piden las cosas. Si tú deseas algo que no es tuyo, te lo tienes que pedir prestado o esperar hasta que se desocupe, ¿no? Entonces, empiezas a enseñarle. El trastorno negativista desafiante es una conducta, es un trastorno difícil de atender, requieres mucho acompañamiento, mucha terapia para el consultante, mucho acompañamiento para la familia, pero no es algo que no se pueda recuperar, porque a las finales son conductas y las conductas pueden ser modificadas. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo algunas recomendaciones y para ir cerrando ya nuestra clase, aquí, para ir cerrando nuestra clase, vamos viendo unos casos. Me regalan un par de minutos, por favor, aunque Arnold les ibas a explicar algo del examen, ¿no? Un par de minutos nada más. Vamos viendo esta interacción entre el desarrollo y el aprendizaje, ¿ya? Imagínense, ustedes tienen en el aula, tienen un niño de 13 años, está en segundo grado de primaria, de secundaria, o puede que esté en primer grado de primaria, de secundaria, ¿vale? Este niño, por ejemplo, la maestra está enseñando, especialmente en lengua o en matemáticas, ¿no? Y el chico hace bromas. Siempre está haciendo bromas, fastidiando a sus compañeros, por ahí burlándose, ¿no? Lo que quiere hacer es evitar tareas. Él ha aprendido que cada vez, ¿no? Kevin ha aprendido que cada vez que hace estas bromas molesta al maestro y lo sacan del aula o lo mandan a dirección. Entonces, la maestra, al ver estas conductas de Kevin, dice, es desinteresado Kevin. Kevin es un niño que no le interesa estudiar, no se sabe comportar, molesta a los demás compañeros, es conflictivo. Entonces, a Kevin ya le pusieron por allí sus etiquetas, ¿no? Entonces, el psicólogo en la escuela, ¿qué es lo que hace? Evalúa a Kevin y nota que Kevin tiene una autoestima deficiente y que Kevin ha aprendido o ha entendido que si se equivoca es burlado y tiene temor siempre a equivocarse. Y para no hacerlo, mejor evita las situaciones, ¿no? El psicólogo identificó que en base a las dificultades emocionales, esto le está afectando en la interacción dentro del aula.
¿Y qué es lo que hace? Diseña un plan de trabajo con participación gradual, tanto de pequeños grupos o en grandes grupos, para poder ayudarlo a Kevin a afrontar primero el temor a equivocarse y luego a fortalecer la autoestima con el incremento de la autoeficacia, ¿no? Que es la capacidad o la creencia de lo que puedo lograr. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar para no robarles un poco más de tiempo. Les muestro un poquito qué es lo que viene en las siguientes diapositivas. Ya no hay teoría, aquí nada más hay ejercicios. Ejercicios que ustedes pueden poner en práctica en la escuela para poder enseñar, por ejemplo, aquí, niños en inicial, niños en primaria y niños y adolescentes, ¿no? En secundaria. Igual tienen aquí ejercicios de autorregulación, les puede servir para ustedes, nos sirve también a los adultos y a los niños, ¿ok? Acá también ejercicios para calmarse, ¿no? La autorregulación, acá tienen autorregulación con técnicas de respiración y aquí tienen autorregulación con técnicas de meditación, ¿ok? Estas son técnicas de meditación. Por acá, cómo desarrollar la empatía, les puede servir estas ideas para que vayan trabajando de repente alguna actividad con chicos de secundaria o de primaria, ¿ya? Actividades de servicio a la comunidad con secundarias, actividades de intercambio de perspectivas o cambio o juegos de roles, entonces con niños de primaria y de secundaria. Y por aquí, habilidades sociales, ¿no? Miren que las habilidades sociales se entrenan. Es importante que los expongamos a situaciones ficticias para que ellos vayan tomando, siendo creativos y evaluando qué decisión es la más idónea, ¿no? ¿Para qué les sirve esto? Para que cuando se encuentren en situaciones reales, ellos tengan como una respuesta instintiva de cómo resolver las situaciones. Y por aquí unos videitos que ustedes pueden ir mirando que les da un poquito más de ideas. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase. Gracias por el tiempito extra que se han quedado. Y Dios mediante, nos estamos encontrando el día martes a las 8 de la noche. ¿Bien? Conmigo hasta aquí. No se vayan, por favor, no se desconecten para que nuestro coordinador nos dé los alcances del examen que vamos a tener que rendir. ¿Sí? Está fácil. Así que nos encontramos el día martes. Que tengan bonito domingo. Cuídense.